Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este acto de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, en la que vamos a recibir como académico correspondiente al doctor Álvaro Bonet Pla. Siguiendo la normativa de la Academia, a continuación, la ilustrísima señora doña Carmen Leal Cercós, secretaria general de nuestra institución, tiene la palabra para introducir al nuevo académico. Buenos días, magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimo señor presidente de la Real Academia, ilustrísimo señor subdirector general de Planificación Sanitaria, ilustrísimo señor vicepresidente del Colegio de Médicos de Valencia, ilustrísimos académicos, ilustrísimas autoridades sanitarias. Un saludo especial al presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y a muchos médicos de atención primaria que están hoy aquí porque creo que es un día también importante para ellos. Yo quiero agradecer al señor presidente de la Academia que me haya encargado la tarea de presentar al doctor Bonet, actual director gerente del Hospital Clínico Universitario, por dos razones. La primera, porque es el primer académico que ingresa en nuestra academia cuya dedicación profesional ha sido la atención primaria, medicina familiar, además de la gestión sanitaria. La segunda, no menos significativa para mí, porque aunque muchos de ustedes no lo saben, el doctor Álvaro Bonet es también psiquiatra. Hizo su residencia como MIR de psiquiatría en el servicio del Hospital Clínico Universitario donde yo era jefe. Durante 4 años nos sufrimos mutuamente, pero también nos cogimos cariño. Y es este el que me lleva a la alegría de presentarle hoy aquí. Recuerdos aparte, debo comentarles brevemente el currículum vitae del doctor Álvaro Bonet. Licenciado en Medicina en 1981, ya en el 82 ingresa por oposición en el Cuerpo de Médicos Titulares de Asistencia Pública y Domiciliaria. Entre 1985 y 89 hace la especialidad de psiquiatría, como ya he comentado, con un interés especial por la psiquiatría infanto-juvenil, una especialidad largamente reivindicada y todavía no lograda. En el 91 obtiene cum laude el doctorado con la tesis sobre epidemiología de los trastornos mentales en la infancia en la Comunidad Valenciana. Tras este periodo, y aunque con posibilidades laborales en el área de la salud mental, su trayectoria profesional se dirige hacia otros dos frentes: la atención primaria y la gestión sanitaria, a la vez que adquiere una sólida formación en dirección de equipos, salud pública, calidad asistencial, investigación, gestión y planificación. En atención primaria trabaja en años sucesivos, les voy a ahorrar todas las fechas, como médico titular en Segorbe y luego en distintos centros de atención primaria en Valencia, entre ellos Salvador Allende, Salvador Pau, en los que además de la asistencia desarrolla tareas como coordinador y subdirector en fechas que no les voy a detallar. En 1990 se incorpora como jefe de sección de planificación de asuntos económicos a la Dirección de Planificación Asistencial de la Consellería de Sanidad. Fue director de los servicios médicos del Consorcio Hospital General en 2007-2008. Miembro de grupos de expertos del FIS y de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, a cuyo grupo de gestión pertenece. Desde 1998 al 2000 es secretario de dicha sociedad y presidente de 2013 a 2015, cargo que dejó al pasar a ser director gerente del clínico. Y quiero recordar en estos momentos que esta Real Academia ya tiene un convenio suscrito con esa Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria desde hace varios años. Hemos hecho varias reuniones conjuntas y me parece recordar que fue con el doctor Fluixà, que a la sazón era el presidente, con el que se firmó el convenio. Fue también Álvaro presidente de ADEXA, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, en los años 2002 y 2003.
Es asesor de acreditaciones de centros de salud entre 2008 y 2012 y también coautor de los manuales de acreditación. Ha participado en planes estratégicos de gestión de centros de atención primaria y también en evaluación farmacoeconómica. Pero además toda esta tarea se completa con la docente. Profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia de 1997 a 2003 y desde el 2009 hasta hoy. Profesor de cursos de doctorado, tutor de MIR de Medicina Familiar y Comunitaria entre 1996 y 2003. Ha impartido numerosísimos cursos sobre diversos temas, incluso alguno de psiquiatría infantil, recordando un poco años pasados, sobre pacientes crónicos en atención primaria, patologías como la diabetes, hipertensión arterial, cáncer, programas de prevención y planificación de programas de atención individual y comunitaria. Ha publicado 4 libros y 12 capítulos de libros, más de 35 artículos en revistas nacionales e internacionales, más de 40 ponencias y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Ha recibido becas del IBES, del FIS en distintos años y premio de distintas fundaciones y de la Red Española de Atención Primaria. Creo que toda esta ingente labor desarrollada por el doctor Bonet demostrará que es una buena razón para incorporarle por primera vez como médico de atención primaria. Él ha querido que pusiéramos eso en las tarjetas de invitación antes que el cargo de gerente, para incorporarle, como digo, a nuestra academia. Pero además, Álvaro es un hombre trabajador, honesto, exigente, pero no más con los demás de lo que lo es consigo mismo, serio, pero más afectivo de lo que quiere aparentar. Y si tuviera que elegir una palabra para calificarle, esta sería compromiso. Porque Álvaro se compromete en cada momento con la tarea que le ha correspondido desempeñar. Yo a veces le recrimino que yo estaba jubilada cuando llega un psiquiatra como gerente de mi hospital, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Creo que dentro de su corazón aún queda una situación importante para preocuparse por la psiquiatría y la salud mental. Con todo esto, bienvenido Álvaro a esta academia que esperamos nos ayudes a enriquecer desde esa perspectiva de la que hasta ahora carecíamos. Bienvenido, muchas gracias. Bien, pues a continuación el doctor Álvaro Bonet tiene la palabra para disertar sobre atención primaria, un proyecto inacabado. Cuando quieras. Señor rector de la Universidad de Valencia, señor presidente de la Academia, señora secretaria, señor subdirector general de Asistencia Sanitaria, señor vicepresidente del Colegio de Médicos, querida Arlet, queridos Diego y Lucía, querida mamá, amigos y amigas, señoras y señores, es para mí una gran satisfacción el estar hoy aquí, en este acto de ingreso en la Real Academia. Les agradezco mucho a todos ustedes la presencia en él. Es un honor pasar a formar parte de una institución casi bicentenaria en la que han estado y están muchos de los médicos más ilustres de nuestra comunidad. Me siento muy honrado
por ingresar en la Real Academia y quiero agradecer a la Junta de Gobierno y al conjunto de todos los académicos el que hayan aceptado mi candidatura. Espero ser un miembro que cumpla con honor las obligaciones, aunque sean obligaciones más deontológicas y morales, de la pertenencia a la Academia y contribuir en la medida de mis posibilidades a mantener su prestigio. Pero si estas palabras que acabo de decir recogen fielmente lo que siento y lo que pienso como médico asistencial, individual, mi satisfacción es mayor por el hecho de ser yo un médico de familia y por considerar a la medicina de familia como algo más que una especialidad médica. Para mí y para muchos médicos de familia, algunos de los cuales están aquí acompañándome y les agradezco mucho su presencia, la medicina de familia es una pieza esencial, fundamental, para construir un sistema sanitario público universal, equitativo, de calidad y sostenible por un país. Y precisamente porque la medicina de familia no ha alcanzado aún, por diversas razones, ese papel que nosotros, los médicos de familia, pensamos que necesita la sociedad y especialmente los ciudadanos, es por lo que este reconocimiento que me concede la Academia al ingresar en ella es especialmente importante. Agradezco en nombre de todos los médicos de familia este nombramiento. Muchas gracias. Bien, quiero en primer lugar, antes de hacer mi intervención, agradecer las palabras de la doctora Leal. Como ella dice, nos hemos sufrido con mucho afecto durante 4 años y además de haber sido mi jefa, pues fue una cosa muy importante, que fue mi prestadora de películas durante 4 años, en un momento en el que conseguir películas era bastante dificultoso. Le agradezco y le agradeceré siempre esa amabilidad que tuvo. Bien, voy a pasar a pronunciar la conferencia, que espero que sea lo más agradable y lo menos pesada posible. Esto suele pasar. Vamos a ver. La medicina de familia se puede considerar heredera de la medicina general, que ya aparece en textos de la Edad Media. En el Fuero Real de Alfonso X, el sabio, se menciona la figura del físico, provisto de un título que le permite ejercer. Durante el Renacimiento se configuran los médicos de familia como las personas que prestan atención sanitaria, cuidados a las personas que tienen poder adquisitivo para pagar sus tarifas. Y en el siglo XVIII aparece la figura del médico titular, en municipios en las que atiende privadamente a personas con recursos y altruistamente a los pobres. Durante el siglo XIX se promulga la Real Hospitalidad Domiciliaria, que crea la figura de la asistencia pública domiciliaria, como ha dicho la doctora Leal. Yo soy médico de APD, fue mi primer puesto. Y fíjense ustedes, se crea la figura de la asistencia pública domiciliaria para desmasificar los hospitales, algo que nos suena mucho en este momento. Ya Fernando VII tenía clara que había que la alternativa a la masificación y a al colapso de los hospitales estaba en potenciar la atención primaria. Lástima que hayamos perdido tanto tiempo. En el año 22 se promulga la Ley de Beneficencia Municipal, que
obliga a la asistencia o que crea la asistencia domiciliaria de los pobres inscritos en el padrón municipal. En el año 65, con la Ley de Sanidad, esta asistencia se hace obligatoria en todos los municipios. A principios del siglo XX se crea el Instituto Nacional de Previsión, el famoso INP, que va a dar mucha atención sanitaria a los ciudadanos, aunque en principio se crea simplemente como una institución dedicada a la contratación de pensiones obreras. Durante la Segunda República se pierden muchas cosas, pero también se pierde la oportunidad de crear por primera vez un sistema sanitario público. Y se crea también, por primera vez, un Ministerio de Sanidad, dirigida por Federica Montseny. Las dos iniciativas se malogran con la Guerra Civil y lo que viene posteriormente. En el año 42 se crea el seguro obligatorio de enfermedad, seguro fundamentalmente o exclusivamente asistencial, financiado con cuotas de empresas y trabajadores, y a través del seguro obligatorio el Estado, contratando con compañías privadas porque carece de recursos de dispositivos asistenciales propios, presta asistencia sanitaria. Con el incremento de la afiliación que se produce en el año 40 al hacer obligatoria la afiliación de trabajadores por cuenta ajena, el Estado ingresa y empieza a construir instalaciones propias. Es el momento, en los años 60, en el que se construyen las residencias sanitarias, entre ellas esta de La Paz y la de La Fe en Valencia. ¿Qué pasa en atención primaria? Pues que con el desarrollo del seguro obligatorio de enfermedad empiezan a aparecer consultorios. Aquí tienen ustedes las fotos, son fotos actuales, pero bueno, el consultorio de Nápoles y Sicilia y el consultorio de la calle Chile. Los médicos pasan de atender en sus domicilios a atender en los consultorios. Consultas de 2 horas y media, más los avisos domiciliarios, y los médicos titulares se pasan más tiempo trabajando las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Se cobra de forma capitativa por las cartillas, en las que están incluidos los trabajadores y sus familias, y hay una estructura directiva piramidal en la que figuran pues, un director médico, una enfermera jefe y un inspector médico. Probablemente a muchas personas les sonará esto. No hay cita previa para acudir a los médicos y eso trae como consecuencia, conforme va aumentando la población protegida, que se masifiquen las consultas y que los médicos de familia prácticamente no tengan tiempo para atender a la población. En el año 63, con la Ley de Seguridad Social, desaparecen las mutuas, se integran todas en el seguro obligatorio de enfermedad y el Estado ya es el prestador fundamental de asistencia sanitaria con sus propios recursos. Ya en el periodo de la democracia, en el año 77, se crea por segunda vez el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, que se llamaba así en ese momento, a partir de la Dirección General del Ministerio de Gobernación, que había tenido la sanidad durante más de 100 años. Con los pactos de la Moncloa desaparece el Instituto Nacional de Previsión y se crea una institución que a todos nos suena mucho, que es el Instituto Nacional de la Salud, el INSALUD. Y un tiempo después se crea también por primera vez una estructura específicamente de atención primaria, cual es la Subdirección General de Atención Primaria en el Ministerio. El hecho clave en el desarrollo de la atención primaria en todo el mundo es la Conferencia de Alma-Ata. La Conferencia de Alma-Ata supone un cambio de rumbo en la asistencia sanitaria mundial. Está auspiciada por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF y continúa los trabajos que ya se habían hecho en una tercera conferencia de ministros de salud en las que se había constatado las deficiencias de los sistemas sanitarios de todo el mundo y el impacto que esas deficiencias tenían sobre las poblaciones. La conferencia finaliza con una declaración que no es vinculante, pero en la que sí que se establecen una serie de principios para crear sistemas sanitarios en todos los países. Voy a dar un repaso breve a estos 10 principios. En primer lugar, hay una definición de salud que recoge lo que ya tiene la declaración de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, pero además establece que es un derecho humano fundamental, que es la meta social mundial más importante y que para construir
esa salud es necesario la participación de sectores sociales y económicos, además del sanitario. Se fija como una característica de los sistemas sanitarios la equidad, la igualdad de acceso, se establece, se enuncia la salud como un asunto socioeconómico, se plantea la necesidad de que la salud sea un derecho activo en el que la participación de los ciudadanos sea fundamental, y se fija la responsabilidad de los gobiernos, muy poco en la línea de lo que ven o plantean algunos gobernantes actuales. Se define por primera vez qué es la atención primaria de salud. Es la asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables al alcance de individuos, familia y comunidad, y a un coste asumible por esta y por el país para cubrir cada etapa del desarrollo. Se establecen cuáles son los componentes de la atención primaria de salud: la promoción, la prevención, la asistencia y la rehabilitación, y se enumeran las actividades que se deben realizar en los servicios de atención primaria: la educación sanitaria, suministros de alimentos y nutrición, fuentes de agua potable y salubridad, cuidado maternal infantil y planificación familiar, vacunación, prevención y control de enfermedades endémicas, tratamiento de enfermedades comunes y medicamentos esenciales. Y hay en el puesto 8, 9 y 10 los principios de Alma Ata inciden en el papel de los gobiernos. En primer lugar, los gobiernos deben elaborar políticas, estrategias y planes de acción para iniciar y sostener la atención primaria. Debe haber una colaboración de los países del mundo para asegurar la atención primaria a todas las personas, y además se plantea que si esto se lleva adelante, en el año 2000 podía haber un nivel aceptable de salud para todas las personas del mundo. Además, en la conferencia se fijan unos elementos conceptuales de la atención primaria. ¿Cuál es? Una atención integral, basada en un modelo biopsicosocial y no exclusivamente biomédico. Una asistencia integrada en la que la asistencia va acompañada de la promoción, de la prevención, de la rehabilitación y de la valoración del entorno social. Una atención continuada en todos los momentos de la vida y longitudinal, a lo largo de toda la vida de las personas. Una atención activa con participación de los ciudadanos, una atención accesible, sin dificultad de acceso para las personas especialmente frágiles, una atención desarrollada por equipos, una atención que no se dedica solamente a valorar a los individuos aisladamente, sino también a sus familias y al conjunto de la comunidad, una atención programada y evaluable y una atención docente e investigadora. A la vuelta de Alma Ata, el ministro de Sanidad de aquel momento, Enrique Sánchez de León, toma dos decisiones muy trascendentes, sobre todo vistas desde ahora. Una, crear la Comisión Nacional de la Especialidad, y dos, crear la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Un año después salen las primeras plazas de residente de Medicina Familiar y Comunitaria en el sistema MIR y empieza la formación de estos nuevos médicos que tienen que cambiar el panorama de la atención primaria. En el año 82 se crea la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que va a tener un papel fundamental para exigir, por lo menos para denunciar, la necesidad de invertir en atención primaria. Ya en esos primeros momentos, el gobierno de la época, de la Unión del Centro Democrático, entiende que hay que empezar a cambiar el caos que hay. La medicina general es una medicina que no está respondiendo a las necesidades de los ciudadanos, y lo primero que se hace es promulgar el Real Decreto 2221/78, en el que se ordena que se confeccione un mapa sanitario. Hay que saber qué es lo que sucede en la atención primaria del país. Además, se crea también una estructura que es la gerencia o la dirección de atención primaria, que son las que van a empezar a tomar decisiones en cada uno de los territorios gestionados por el Salud, y posteriormente por las comunidades autónomas van a gestionar la atención primaria. Con el cambio de gobierno y el acceso del Partido Socialista en el año 82 al poder, se produce un aceleramiento de las medidas. Se incluye la especialidad en los baremos de acceso de los médicos
y esto permite que se incorporen médicos ya formados por el sistema MIR, y también se cambia el estatuto jurídico del personal sanitario no facultativo, que crea la figura de las enfermeras de atención primaria, de la enfermería de atención primaria. El primer eslabón legislativo importante en el desarrollo de la atención primaria es el Real Decreto 137/84 de estructuras básicas de salud. En ese decreto se fija el marco territorial de la atención primaria, la zona de salud. Se establece que el centro de salud es la estructura física donde van a trabajar los profesionales que configuran el equipo. Se define qué es un equipo de atención primaria. Y las personas que lo componen, esta es una foto de mi antiguo equipo, de Salvador Pau, con los profesionales que van a formar parte. Se definen cuáles son las funciones de la atención primaria: asistencia, promoción, educación, diagnóstico, evaluación, y se crea por primera vez un responsable de la atención primaria, el coordinador médico, que es la figura encargada de dirigir a los profesionales que trabajan en un equipo de atención primaria. Y además se amplía la jornada laboral, claramente insuficiente, de 2 horas y media a 40 horas semanales, más la dedicación a guardias que corresponda. El segundo eslabón legislativo es la Ley General de Sanidad. En la Ley General de Sanidad, en la línea de lo que se había ya dicho en la conferencia de Alma-Ata, se establece que el sistema sanitario debe dedicarse no solamente a la asistencia, sino a la promoción y a la prevención, que la asistencia sanitaria debe llegar al conjunto de la población, que debe ir dirigida a superar desequilibrios tanto territoriales como sociales, y que debe estar regida por el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Específicamente en lo que se refiere a la atención primaria, el artículo 18 dice que las administraciones desarrollarán la atención primaria integral de la salud, incluyendo promoción, prevención y rehabilitación. Y el artículo 63 dice que los centros de salud desarrollarán mediante el trabajo en equipo actividades nuevamente de promoción y prevención. Por cierto, el artículo al final dice que los equipos serán dotados de medios para desarrollar su trabajo. Y esa parte se quedó un poco olvidada. Con todo este arsenal legislativo empiezan a funcionar los equipos de atención primaria y empiezan a trabajar con una metodología absolutamente distinta. Se empieza a utilizar la historia clínica de salud, que era algo que no se había utilizado en la medicina general de los consultorios, simplemente por falta de tiempo. Los médicos de familia, los médicos generales que trabajaban en los consultorios con 2 horas y media eran incapaces de poder registrar en las historias la actividad que realizaban. Había, ustedes lo recuerdan, médicos generales que tenían entre 80 y 100 personas cada día en la consulta. Esta ausencia de registros condenaba la atención primaria a un papel menor. La atención primaria simplemente ocurría, y con las historias clínicas pasa a ser algo que existe, que tiene una persistencia. Aparecen nuevos documentos, las biografías sanitarias, las hojas de evolución, las hojas de problemas, se crean los archivos y se crean los ficheros en los cuales se puede utilizar la información para ver qué calidad tiene y qué es lo que se ha hecho en cada momento. Muy importante es la clasificación y el diagnóstico. La medicina general de los consultorios no necesitaba el diagnóstico, no necesitaba acabar poniéndole una etiqueta a la actividad que estaba haciendo. En cambio, la utilización de las historias hace que los profesionales tengan que poner diagnósticos para poder seguir trabajando. Sobre todo esto se incrementará notablemente con la historia clínica electrónica. Aparecen clasificaciones de enfermedades, al principio específicamente de atención primaria, y posteriormente con la informatización, con la historia electrónica, se incorpora la clasificación internacional de enfermedades.
Otro aspecto que se desarrolla en el nuevo modelo de atención primaria es la investigación. Como consecuencia de la utilización de registros, se empieza a reflexionar y analizar la actividad que se realiza. Hasta ese momento esta actividad estaba reservada a los médicos de hospital. Un elemento fundamental en el desarrollo de la investigación en la atención primaria es la aparición de la revista Atención Primaria, que es el órgano de la Sociedad de Medicina de Familia y la que permite la publicación de artículos específicamente situados en el ámbito de la atención primaria, siendo especialmente motivadora para los residentes que se incorporan a la especialidad. Otro aspecto muy trascendente en el nuevo modelo de atención primaria es la incorporación de la docencia. Las primeras promociones de médicos residentes tienen como tutores a médicos hospitalarios, porque no existen, pero poco a poco, conforme va creándose un número de especialistas en medicina familiar suficiente, las tutorías pasan a médicos de familia y las unidades docentes salen de los hospitales para situarse en el ámbito de la atención primaria. Y un aspecto realmente novedoso dentro de la nueva atención primaria es la actividad comunitaria. La especialidad se llama Medicina Familiar y Comunitaria no por casualidad. La medicina familiar y comunitaria actúa no solamente sobre las personas, sino también sobre el conjunto de la población. El inicio de la actividad comunitaria fue un inicio algo rígido, porque se obligaba a todos los equipos a la elaboración de un diagnóstico de salud comunitaria, que poco a poco se vio que no justificaba el esfuerzo que había que hacer, pero lo que sí que se ha mantenido e incluso se ha potenciado es el que la actividad de los profesionales de atención primaria se realice sobre poblaciones especialmente desfavorecidas y sobre grupos de problemas de salud que habitualmente no se atienden en la consulta. Y el último aspecto que incorpora la nueva atención primaria es la docencia pregrado. Esta es una relación siempre compleja. Al principio los médicos de familia lo único que hacían era dar prácticas a los alumnos en los centros de salud, pero poco a poco, pues a base de insistir mucho, se va consiguiendo que se creen algunas plazas de profesores asociados. La asignatura pasa de ser optativa a ser obligatoria con el plan de Bolonia y tenemos aún como tarea pendiente la creación de áreas de conocimiento. No se ve muy bien esta transparencia, pero si la ven ustedes, la miran y si luego quieren contemplarla con más detalle, somos el único país junto con Italia que no tiene departamentos de medicina de familia en la universidad. Pero muy pronto, en el desarrollo de la atención primaria empiezan a aparecer problemas. La insuficiencia financiera, las tendencias privatizadoras de algunos países hacen que se empiece a replantear el papel de los sistemas sanitarios públicos y, en nuestro caso, el de la atención primaria. La primera iniciativa para replantear el funcionamiento del sistema sanitario es el informe Abril. Por cierto, hay algunas personas ahí, no sé si ustedes recuerdan quiénes formaron parte, pero mírenlo, y hay alguna persona que aún no les sorprende. En lo referido a la atención primaria, el informe Abril dice que la atención primaria tiene un lento proceso de cambio. No es todo lo rápido que el país exige, que sigue consumiendo en exceso medios diagnósticos y terapéuticos y sobrecargando a la asistencia especializada, y que el gasto ya en ese momento, en el año 90, está subiendo en atención especializada y bajando en atención primaria. Y por otra parte, que no se le presta suficiente atención a la medicina preventiva y a la salud pública. Una forma de cambiar la situación es la introducción de elementos de gestión mucho más profesionalizados. Esto lo hace el Instituto Nacional de la Salud con la elaboración de los contratos programa y de los contratos de gestión, en los que se intenta relacionar recursos y resultados obtenidos. Para ello se utilizan una serie de herramientas, la cartera de servicios, lo que se le va a dar a la población, se fijan criterios de asignación de recursos, se hace una imputación de costes más rigurosa,
se introduce un programa de uso racional de medicamentos, se fija bien la población con la tarjeta sanitaria individual y se crea un sistema de incentivación, año 90. Otra forma de resolver los problemas es el Real Decreto Ley 10/96, que elabora el gobierno del Partido Popular al poco de llegar al gobierno. Mediante este Real Decreto se permite que la prestación de los servicios se haga por cualquier entidad admitida en derecho, público o privado. Y con la Ley 1597 se le da más rango. Esta nueva normativa permite, en algunos territorios, como por ejemplo en Cataluña, la creación de equipos de base asociativa, cooperativas de profesionales. Estos son empresas de derecho privado en las que los titulares son profesionales, médicos de familia, enfermeras, pero que tienen ánimo de lucro. La administración concierta con ellos, les transfiere una población y unos recursos y todo lo que se consiga con ahorros puede revertir en la empresa. Por supuesto, si hay pérdidas, son pérdidas. En nuestra comunidad damos 3 pasos más allá. No solamente le damos posibilidades de intervención a grupos de profesionales, sino que mediante el modelo Alcira permitimos que una unión temporal de empresas formada por una compañía sanitaria, por cajas de ahorros y por una empresa constructora se encargue de la asistencia sanitaria de una comarca, la Ribera. Se concede la asistencia sanitaria por 10 años a cambio de una cápita y solamente se incluye en principio la asistencia especializada, pero después, en un triple salto mortal que no voy a contar, se renegocia la concesión y se incrementa la cápita y se incluye la atención primaria, que pasa a depender de la UNTE. Otra forma de intentar resolver los problemas que presenta la atención primaria es hacerlas depender del hospital. Es una decisión, pues bueno, fácil, puesto que lo más grande es el hospital, hagamos depender de la atención primaria. La Ley 3/2003 de Ordenación Sanitaria y la Orden 13/2005 dicen que el que manda es el gerente. Esto pues supone que en algunos sitios las posibilidades de desarrollo de la atención primaria sean unas y en otros otras completamente distintas. Y finalmente, una estrategia distinta es la que supone la creación de las unidades de gestión clínica. Las unidades de gestión clínica lo que hacen es, sin salirse del marco del derecho público y de la gestión por parte de las autoridades sanitarias, otorgar más autonomía a los profesionales de atención primaria para crear grupos, transfiriéndoles presupuestos, negociando objetivos y permitiendo una incentivación diferenciada del conjunto de la administración. En Andalucía es una estrategia mucho más controlada por el gobierno autónomo y en Asturias es una iniciativa mucho más liberal, mucho más amplia en su forma de conceder la autonomía. Pero el caos, la situación de descontrol continúa. Y esto hace que el Ministerio de Sanidad y todas las sociedades científicas decidan reunirse y elaborar un documento que es, digamos, la primera de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno quiere resolver los problemas. Se elabora este documento que se conoce como Estrategia AP21, en el que se fijan las 5 estrategias para resolver los 5 grandes problemas que tiene hoy en día la atención primaria: la calidad de los servicios, la efectividad y la capacidad de resolución, la continuidad asistencial, el desarrollo profesional y la participación de la comunidad y la eficiencia, la gestión y la organización. Y ahí estamos. A continuación voy a pasar rápidamente a ver cuáles han sido los logros de la atención primaria, con números, con indicadores. España es un país que tiene unos indicadores de salud muy buenos. Tenemos una mortalidad neonatal y infantil muy buena, de las más bajas de Europa. Tenemos una expectativa de vida al nacimiento de las más altas, la más alta junto con Suiza.
Tenemos una expectativa de vida y una salud y unos años de buena salud a los 65 años de los más altos también de Europa, unas muertes prematuras bajas y unos años de vida perdidos bajos en comparación al conjunto de los países europeos, una mortalidad por todas las causas la más baja de Europa, una mortalidad específica por enfermedad del corazón, por accidentes cerebrales baja, y todo eso el sistema sanitario lo consigue con unos gastos bajos. No entraremos a valorar por qué esto es así, aunque tiene una causa solamente. Pero ciertamente los gastos en sanidad españoles son bajos, a pesar de que ha subido en estos últimos años, comparados con Francia, con Alemania, con Italia o en el Reino Unido, el gasto por habitante en nuestro país sigue siendo muy bajo. Si comparamos con el Producto Interior Bruto, el gasto sigue siendo más bajo que el que nos correspondería en nuestro nivel de riqueza. En esta diapositiva ven ustedes cómo en la parte de arriba está el gasto que corresponde a la media de Europa en función de su Producto Interior Bruto. Este sería nuestro Producto Interior, este es nuestro gasto sanitario y este es nuestro gasto si quitamos la farmacia. Es decir, estamos gastando menos de lo que corresponde a nuestra riqueza, hasta nuestro Producto Interior Bruto. ¿Y de todo esto qué es atribuible a la atención primaria? Pues bueno, una forma de verlo es de qué forma impacta la atención primaria en aquellas enfermedades que son directamente abordables por ellas. Si miramos esta gráfica, vemos que el número de ingresos en tres problemas de salud, como son la insuficiencia cardíaca, el asma y la EPOC y la diabetes, el número de ingresos hospitalarios de nuestro país es bajo, lo que puede hacer concluir que se están haciendo las cosas bien en la atención primaria porque se evitan ingresos en los hospitales. Concretamente, esta gráfica está centrada en la insuficiencia cardíaca y aunque hemos aumentado ligeramente, seguimos teniendo unas tasas de ingreso bajas comparadas con el conjunto de los países europeos. Lo mismo pasa con la diabetes. Si se tiene en cuenta la prevalencia de diabetes en nuestro país, que es más alta que la de otros, nuestras tasas de ingreso son francamente bajas. Y algo similar ocurre con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en el asma, aunque en la enfermedad pulmonar obstructiva las tasas de ingresos son ligeramente superiores. Otra forma es ver de qué modo controla la atención primaria los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, algo que se hace específicamente y fundamentalmente en la atención primaria. Nuestro país ha mejorado los porcentajes de control de hipertensión arterial de forma apreciable. En esta diapositiva de la Sociedad Europea de Hipertensión somos el país que mejor control tiene y lo que sí que está claro es que se ha ido produciendo un incremento de las tasas de los porcentajes de control que en esta diapositiva llegan casi hasta el 60%, aunque probablemente no es lo que ocurre en general. Lo mismo pasa con la diabetes, pero no solamente referida al control de la glucemia, del azúcar, sino a otros parámetros que también tienen una gran importancia en la aparición de complicaciones. Nuestros datos son mejores claramente que los de Italia y solamente algo inferiores a las de un país como es el Reino Unido y específicamente a Escocia, donde las cosas se hacen bastante bien. Otra forma de valorar el impacto de la atención primaria es que ha sucedido la prevención. Ven ustedes los porcentajes de vacunación, que son muy elevados, vacunación infantil. ¿Qué ocurre con la vacunación de la hepatitis B en niños de 1 año? Nuestros porcentajes también son altísimos. ¿Qué pasa con la gripe? ¿Qué pasa con los cribados de evidencia científica demostrada? Tenemos un porcentaje de cribado del cáncer de cuello del útero elevado y además somos uno de los países donde la equidad, la posibilidad de acceso a los servicios sanitarios es
de los más elevados. En este lado, estos dos puntos prácticamente unidos significan que los pacientes no tienen dificultades para acceder a los servicios de atención primaria, tanto si tienen altos ingresos como si los tienen bajos. Y para que vean que esta tabla y que esta forma de valorar es sensible, miren lo que ocurre con los servicios de salud bucodental, en los que las dificultades de acceso sí que son mayores en función de los niveles de renta. Somos un país en el que la población accede a los servicios de atención primaria, incluso me atrevería a decir que a veces hasta en exceso, aunque en estos últimos años se ha ido controlando más la frecuentación. Somos un país en el que la cobertura de la atención primaria ha sido prácticamente completa. En estos momentos casi todas las comunidades autónomas, incluso Galicia, que aparece aquí un poco más baja, cubren prácticamente al 100% de la población. Y además, una atención primaria que en estos momentos es de las que más ha incorporado las tecnologías de la información. Si ven ustedes la gráfica, España, junto con Dinamarca, son los países en los que la historia electrónica está más implantada. Y además, tenemos la atención primaria de nuestro país tiene una buena consideración, una buena valoración por parte de los pacientes, superior a la de los servicios especializados y muy buena en relación a países europeos. Esta gráfica muestra que los pacientes se sienten satisfechos en cuanto a las posibilidades que tienen de hablar con los médicos de familia y consultarles las dudas que surgen en las visitas. Pero además de estos aspectos positivos hay algunos que son menos favorables. Uno, la promoción está francamente descuidada. Si miramos el porcentaje de población obesa entre adultos españoles, estamos bastante por encima de la media. Si miramos la prevalencia de tabaquismo en niños, nuestro país no es de los que se encuentra en los lugares mejores. Si miramos, y esto es un disparate, el consumo de frutas en niños de 15 años y más mayores, no estamos precisamente aquí, que justo es países en los que uno no entiende, y sobre todo esto, que es el consumo de vegetales entre la población infantil. Hay países en los que la posibilidad de conseguir vegetales es realmente difícil. Además, nos está acusando media Europa de almacenar lechugas para poderlas vender luego. Pues no sé para qué las almacenamos, desde luego para comerlas no es. Somos un país con un porcentaje de sedentarismo muy elevado. Hay muy poca población que realice ejercicio físico. La cartera de servicios de la atención primaria no es lo suficientemente amplia. Estamos en verde. No somos los países que más ofrecemos a los ciudadanos en atención primaria. Y posiblemente por esto es por lo que pasan cosas como esta, demasiadas interconsultas, demasiadas derivaciones al segundo nivel. No está muy claro cuál es el porcentaje de derivaciones que debe haber, pero desde luego no está ahí arriba. Mirando lo que ocurre con los profesionales que lo hacen mejor, probablemente debía estar entre el 4 y el 5%. Pero es que si miramos detalles de algunos médicos de familia, las derivaciones son 3, 4 y 5 veces superiores a lo que sería razonable. Y esto lleva al disparate de que en estos momentos, con datos de 2013, estas gráficas son de un médico de familia que muy interesado en ofrecernos a los demás información para que la podamos utilizar, además es un médico valenciano, el doctor Juan Simó, hablaba que llegamos al disparate de que en el año 2013 haya más visitas al especialista que al médico de familia, que el médico de familia vaya en retroceso en número de visitas y las visitas al especialista vayan aumentando. Esto no tiene sentido. O que en la encuesta nacional de salud en el año 2012 los ciudadanos digan que el último médico al que consultaron era un especialista en vez de un médico de familia. Y por tanta derivación se producen
listas de espera en especialidades en las que no es razonable que existan, en las que la capacidad de actuación, de resolución de los médicos de familia debería ser mayor. Digestivo, neurología, cardiología, urología. No tiene sentido que existan listas de espera en esas especialidades. Y que, como consecuencia de una derivación excesiva y de aparición de listas de espera, se interrumpa la continuidad asistencial y nuestro país no esté en rojo como debería estar. Y que vayan urgencias, como ya vio Fernando VII con la ley de hospitalidad domiciliaria. No era muy deseado, pero desde luego tenía una gran capacidad de anticipación de los problemas. Y a pesar de que la satisfacción hemos visto que es alta, probablemente por todas estas cosas, al hacer la prueba del algodón y preguntarle a la gente, sí, usted está muy satisfecho, pero si le dejaran elegir, ¿usted dónde iría? ¿A un médico privado o a un médico público? El 25%, es decir, 1 de cada 4, dicen que ellos irían a un médico privado. La atención primaria prescribe mucho, gastamos mucho en fármacos, sobre todo gastamos mucho en función de nuestro Producto Interior Bruto. Los medicamentos en España son baratos y si miramos el gasto por cápita es un gasto bajo, pero si comparamos el gasto en función de nuestro Producto Interior Bruto, las cifras son elevadas. Pero además es que lo que se prescribe no es lo que debiera. Utilizamos muchos antibióticos, utilizamos pocos antidiabéticos, utilizamos muchos antidepresivos y así en otras cosas. El número de genéricos, aunque esto ahora en la actualidad podría ser discutible, es bajo, pero siempre se ha considerado y se considera en la actualidad como un indicador de calidad. Los últimos fármacos, los fármacos más prescritos son fármacos de reciente aparición que ofrecen muy poco a la población en cuanto a mejora de salud y en cambio incrementan irracionalmente el gasto, a veces hasta en un 90%. Y cuando se valora esto, la adecuación de lo que se ha prescrito, se hace una revisión, muchas veces el abandono de la prescripción es enorme, lo cual hace pensar que tal vez no se debía haber puesto. Otro aspecto en el que la atención primaria no ha alcanzado, no está en estos momentos dando respuesta a los ciudadanos es en los cuidados paliativos. Se estima aproximadamente que entre un 1 y un 1,5% de la población necesitaría cuidados paliativos y si ustedes ven lo que se registra en las historias de la Comunidad Valenciana no llega ni a un 0,20%. Como consecuencia, si no se diagnostica, pues lógicamente no se atiende. Y del 25% que era bajo de atención en cuidados paliativos por parte de los equipos, vamos retrocediendo. Y el último aspecto a considerar es el de la satisfacción de los médicos de familia. Si ven ustedes, es verde, no es roja. Hasta el 50% de la gente, de los médicos de familia, esto se hizo en un congreso de medicina familiar y comunitaria, dice que no se encuentra satisfecho. Y esto es un desastre. Esto es un desastre. Es decir, que nadie quiera ser médico de familia, que los estudiantes cuando terminan no elijan la medicina de familia como la primera de sus opciones y solamente a partir del 4000 empiecen a elegirse de forma masiva, esto es un indicador de que algo pasa. Voy a poner algunas de las razones que yo creo que justifican esto. En primer lugar, tenemos un porcentaje de médicos de familia bajo, alrededor de un 20%. Si vemos otros países, hay algunos en los que los médicos de familia llegan a ser el 60% o más. Y el promedio de la Unión Europea está situado alrededor de 40%. Pero además hay muy pocas enfermeras. Muy pocas enfermeras. Somos de los países en los que la ratio de enfermeras médico es más baja de toda Europa. En la atención primaria actual aún siguen coexistiendo médicos sin formación MIR junto con otros
que sí que la tienen. Y esto, aunque no es un axioma, pero sí que establece formas distintas de actuar. El mayor crecimiento de personal se ha producido entre los médicos de urgencias, que es un nicho de trabajo para los médicos de familia, afortunadamente, pero que no es el lugar en el que tienen que trabajar los médicos de familia. Y si miren ustedes el presupuesto, esto es el presupuesto de la asistencia especializada. Y este es el presupuesto de la atención primaria. Es que desde los años 60 el porcentaje de la atención primaria ha ido disminuyendo. No llega a ser aquello de la nada a la miseria más absoluta, pero yo creo que se le parece un poco. Estos datos yo creo que son significativos. En el periodo de 1985, creo, a 2001, el gasto hospitalario público en España se ha incrementado un 12%, en Europa ha disminuido, y el gasto ambulatorio ha disminuido un 11%, mientras que en Europa ha aumentado. Y lo que ha aumentado mucho ha sido el gasto sanitario, el gasto farmacéutico. Pero es que, además, si andábamos mal, llega la crisis, y cuando se produce la crisis y nuestro país disminuye el crecimiento del gasto sanitario global, esta es la disminución que se produce en asistencia especializada y esta es la que se produce en atención primaria. Si miran esta gráfica, el descenso en el presupuesto en atención especializada del año 2000 al año 14, en lo más crudo de la crisis, la atención especializada ha disminuido un 3% y la atención primaria un 15%. Y en personal, la atención especializada un 9% y la atención primaria en personal un 16%. Y esta es una última cosa que es fea. Yo sé que hablar de dinero entre médicos parece que sea una cosa. Los salarios en Europa son incomparables por nivel de riqueza. Y esto es así en general, para todos los médicos. Pero si ustedes miran lo que ocurre en atención primaria, hay una diferencia que no es muy grande en lo que se refiere a los médicos de familia y a los facultativos especialistas del hospital, pero como ustedes saben también las posibilidades de mejorar la retribución en el hospital son mucho mayores que en la atención primaria, y no estoy hablando de guardias. Pero donde las cosas son absolutamente disparatadas es en el apartado de retribuciones de los directivos, de los que tienen que tirar del conjunto de los profesionales. Fíjense ustedes cuáles son las retribuciones de un jefe de servicio, los dos con la misma antigüedad y con el mismo nivel, y lo que ocurre en la atención primaria. Con los salarios españoles, 9.500 euros de diferencia es mucho dinero, muchísimo dinero. Y ya para acabar, y no cansarles más, pues les voy a poner las propuestas que desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria planteamos cuando se produjo el cambio de gobierno, que nos parecían necesarias para intentar salir del atolladero en el que nos encontrábamos. Les voy a leer esta introducción que va en la línea de todo lo que he dicho hasta ahora, y es que para la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria la atención primaria es esencial para el mantenimiento de un sistema de salud universal, equitativo, eficiente y sostenible. En todos los documentos y casi todas las declaraciones de responsables sanitarios se menciona la atención primaria como un elemento fundamental para conseguir los objetivos anteriores. Pero a pesar de eso, la atención primaria sigue estancada, cuando no en retroceso respecto a la asistencia hospitalaria. Para la Sociedad de Medicina Familiar era necesario, para desarrollar la atención primaria, cuatro elementos. Uno, un compromiso firme de la Administración, sin duda. Si la Administración no se compromete, esto no cambia. Otra, una participación decidida de los profesionales, porque si los profesionales no hacen que la atención primaria sea lo que debe ser, tampoco lo conseguiremos. Lamentablemente, muchas de las cosas que han sucedido en la atención primaria española son responsabilidad de los profesionales y en este caso específicamente de los médicos de familia. La tercera, una colaboración de las estructuras directivas, en este caso de las gerencias, y por otro lado, el apoyo de los ciudadanos. Si los ciudadanos no defienden el sistema sanitario público, tampoco se conseguirá nada. Y hay 10 medidas muy concretas que planteábamos desde la Sociedad de Medicina de Familia para conseguir revertir la situación. En primer lugar, un aumento de los recursos. En segundo lugar, mejorar y potenciar la figura del jefe de los equipos. Acabar con la burocracia.
no es posible que los médicos sigan haciendo tantos papeles, mejorar la capacidad de resolución, y eso pasa por mejores equipamientos y más capacitación de los profesionales, potenciar la promoción y la prevención, cambiar la organización interna de los equipos, impulsar la coordinación y la comunicación con asistencia especializada, otorgar más autonomía a los equipos de atención primaria, potenciar la participación comunitaria y la transparencia y potenciar también la investigación y la docencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro Bonet, por su brillante y atrevida, me atrevería a decir, presentación. A continuación, nuestra secretaria general va a dar lectura al nombramiento del nuevo académico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2016 nombrar académico correspondiente a don Álvaro Bonet Pla, por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 16 de febrero de 2017. Bien, me van a permitir unas breves palabras para cerrar este acto tan entrañable de esta mañana. Magnífico, ilustrísimo señor rector, señor subdirector general de la Consejería de Sanidad, señor vicepresidente del ilustrísimo Colegio Oficial de Médicos, ilustrísima señora secretaria de la Real Academia, ilustrísimos señores académicos, presidentes del Instituto Médico Valenciano, presidentes de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, señoras y señores, compañeros todos. Voy a leerles unas, como es usual y desde mi presidencia suelo hacer, unas palabras comentando algo la personalidad y lo que acabamos de escuchar del nuevo académico. Quizá con una visión algo más positiva, ¿verdad? Que nos ha dejado, por lo menos a mí me ha dejado un poco, aunque conocía ya su discurso, debo reconocerlo, me ha dejado un poco frío, por decir algo. El médico de familia constituye la figura fundamental del sistema sanitario y tiene como misión realizar una atención médica integrada y completa a los miembros de la comunidad. En estos términos se expresaba el decreto fundacional, el Real Decreto 3003/78, con el que se creaba esta especialidad médica. Desde entonces, prácticamente hace 40 años, unos cerca de 30.000 especialistas ejercen, distribuidos por toda la geografía española, esta especialidad, habiendo sido formados en medicina de familia y comunitaria, mediante el sistema MIR. Obviamente, este dato es conocido por todos ustedes, ya que en el momento actual estos colegas constituyen, sin lugar a dudas, la columna dorsal, la columna vertebral en la que se asienta el sistema sanitario de toda nuestra estructura médica nacional, en la atención primaria fundamentalmente. También, y como hemos oído, el camino recorrido por estos compañeros no ha sido fácil hasta tener el reconocimiento que en la actualidad ha alcanzado esta especialidad. Y en este sentido yo quiero rendir homenaje al mérito y también a la visión de futura que no solo tuvieron los políticos, sino también compañeros como Segovia de Arana, profesor Segovia de Arana, para sacar adelante el antes citado decreto, haciendo del médico de familia el eje fundamental del sistema sanitario público español y siendo esta titulación condición indispensable para acceder a los puestos de trabajo en la asistencia de primaria dependientes de la administración pública y también creando los centros de salud.
base sobre el que como hemos oído esta mañana. Se trataba entonces de poner en marcha, me refiero a finales de los años 70 y principios de los 80, un nuevo concepto de asistencia sanitaria, como quedó reflejado en el también conocido Libro Verde, que bajo la dirección del doctor Ortiz Berrocal, a quien también recordamos, se publicó en 1980 y en donde se reflejaba el espíritu de renovación de la asistencia médica en España. Durante años esta especialidad ha sido la hermana pobre de las especialidades MIR y, según hemos oído esta mañana, piensan algunos que todavía lo siguen siendo. No pocos médicos la ocuparon al quedar excluidos de otras especialidades más atractivas por las que vocacionalmente se sentían atraídos. Los números más bajos del sistema serían ocupados en buena medida por ellos. Esto nos lo ha dicho el doctor Bonet. Esta situación, sin embargo, yo creo que ha mejorado y, como hemos oído, este año se han ofertado 1.654 plazas, lo que representa un 27,5% total de la oferta pública en medicina especializada vía MIR. De modo que estos especialistas en número están creciendo progresivamente de una manera importante. No es, sin embargo, nuestra misión esta mañana al hablarles de las excelencias y de las necesidades del Sistema Nacional de Salud y del valor de estos especialistas. Esta materia la ha tratado brillantemente y con concreción el nuevo académico y con objetividad. Pero sí quiero hacerle algunas consideraciones sobre su persona y sobre la situación de la sanidad española en nuestra comunidad. Acerca de esto último, precisamente, nos ocupábamos hace unos días al pronunciar el discurso inaugural del presente curso académico de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines, analizando algunos aspectos de la salud bajo el epígrafe hacia dónde se orienta la medicina en el siglo XXI. Hace un momento la doctora Carmen Leal, secretaria general de nuestra institución, ha introducido al doctor Álvaro Bonet como nuevo académico con considerable cariño y afecto. No en vano fue discípulo suyo, como hemos oído, no solo en los estudios de medicina, sino también durante su formación como especialista en psiquiatría en este Hospital Clínico de la Universidad de Valencia. No voy a volver a repetir lo ya indicado de su currículum vitae y de su importante vida profesional, pero sí quiero destacar, porque a mí me ha llamado la atención y creo que a quienes no lo conocen a él con profundidad también tiene importante trascendencia, el que el doctor Álvaro Bonet, siendo especialista en psiquiatría, decida dejar de ejercer esta especialidad, que estaba llena entonces de expectativas profesionales, para dedicarse a la medicina de atención primaria y medicina comunitaria tras su oposición al cuerpo de médicos titulares de asistencia pública, ejerciendo como médico titular en Albaida, luego en Torrente, Segorbe y Valencia hasta el año 2003. El segundo aspecto que también quiero señalar, puesto que creo que es importante en su persona, es su dedicación a la gestión sanitaria. Gestión sanitaria en los distintos facetas, vigorizando al mismo tiempo la importancia de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, de la cual ha sido primero secretario y luego también ha sido presidente entre el 2013 y el 2016. A ellos se unen las múltiples actividades en temas de planificación sanitaria, programas de salud, gestión de equipos, etcétera, etcétera, hasta su condición presente de gerente del Departamento Hospital Clínico Universitario y Hospital Malvarrosa, que avala el reconocimiento que posee su gran prestigio profesional y por el que nos alegramos mucho tenerle esta mañana aquí. Lo siento, he quitado el teléfono, pero no he quitado el iWatch. La tecnología es superior a las posibilidades de uno. Sigamos. Su discurso ha versado sobre el tema trascendental de la salud pública y la medicina en el momento actual, haciendo un recuerdo de la evolución de los distintos sistemas de sanidad hasta alcanzar la situación presente en España y de su problemática. Y en ella ha tratado la declaración base de Alma Ata de 1979 sobre la atención primaria y lo que fue después las sucesivas leyes de sanidad y la ley general publicada por quien fue nuestro ministro, y quiero recordar también el malogrado Ernest Lluch, catedrático de esta universidad.
él definía la atención primaria integral de la salud, incluyendo, además de la curación y rehabilitación, la promoción y la prevención de la enfermedad del individuo y de la comunidad. Todo esto lo hemos oído esta mañana. Otro jalón fundamental que lamentablemente no ha tenido la repercusión precisa sobre la cual el conferenciante, sin embargo, sí que se ha referido, fue el llamado informe Abril-Martorell. Este fue un informe, yo creo que fue base de lo que debía haber sido el cambio de la sanidad en un momento determinado en nuestro país. La preocupante problemática que nos ha planteado el doctor Bonet y que en parte compartimos y que ya hacíamos referencia hace unos días, también servía para que defendiéramos entonces la necesidad de implementar los recursos dedicados a la sanidad por parte de la Administración en la Comunidad Valenciana, con el fin de poder encarar con eficacia la salud pública de los próximos años en problemas tan graves que se plantean por el envejecimiento de la población, la crisis económica, la salud mental, la necesidad de mejora de la atención primaria, los cuidados paliativos y la aplicación de nuevas tecnologías que se precisan también en los centros especializados y en los hospitales. A ello insistía, y creo que es importante insistir, en la necesaria humanización de la atención del enfermo y de sus familiares y a las listas de espera en la atención primaria que constituyen, y lo hemos vuelto a constatar esta mañana, uno de los problemas todavía pendientes de mejora. No solo se trata, yo creo que de dinero, se trata también de voluntad, la voluntad que se está poniendo desde la Administración Pública. Precisamente el martes tuvimos un interesante desayuno con nuestra consellera de Sanidad en el que planteó algunos de los problemas. Lo que reconozco no me gustó tanto es que se ahorrara dinero, porque realmente en una situación como la nuestra, en la que todos constatamos la necesidad, pues yo no creo que debía haberse insistido tanto en que se ha podido ahorrar 200 millones de euros en lo que vamos de actividad. Pero vamos, eso entra dentro de una crítica personal y no institucional. Hemos visto, pues, en este discurso atisbos esperanzadores, aunque también críticos del progreso que hemos de reconocer, como evidente, ha tenido la sanidad española. Tenemos una de las mejores sanidades que hay en Europa, a pesar de que conozcamos nuestros defectos. Los conocemos y, como buenos españoles, sabemos resaltar más lo negativo que lo positivo. Sabemos ver mejor el vaso medio vacío que el vaso medio lleno. Pero desde fuera, y ya no hablo del turismo sanitario, pero desde fuera la sanidad española es considerada como una de las mejores sanidades con todos sus defectos, incluyendo los bajos salarios del personal sanitario. Pero es una de las mejores sanidades que hoy existen en el mundo y que existen sobre todo en la Comunidad Europea. Termino, enhorabuena al doctor Bonet por su presentación, así como por su incorporación a la Real Academia de Medicina y de la Comunidad Valenciana. Es una gran satisfacción dar la bienvenida y abriendo las puertas de esta centenaria institución a una nueva especialidad médica. Era importante, era preciso, estaba en nuestra conciencia el que la medicina familiar y comunitaria debía tener un lugar y debe tener un lugar destacado dentro de esta Real Academia. La enhorabuena, buenas tardes, se levanta la sesión.